arte de magia. Qué gusto saludarlos nuevamente, bienvenidos. Yo soy Gabriel Hernández, para los que no me conocen, pastor de esta iglesia. Por el gran gozo, gran misericordia de Dios y por supuesto por su gran sentido del humor. Aquí estamos y hoy nos sentimos muy halagados de que está con nosotros Alvarito para compartirnos la palabra de Dios. Así es que sin más preámbulos, dejo este lugar para que nos saluden. Eli y Álvaro, por favor, pasen los dos para que nos saluden, porque hay personas que no los conocen todavía. Queremos que los conozcan. Muchas gracias por invitarnos. Conocemos a la gran mayoría de los que están aquí desde hace muchísimos años, así que es hermoso ver que somos un cuerpo y puede ser que no estemos todos en el mismo lugar todo el tiempo, pero en espíritu sí. Gracias. Un aplauso, un aplauso. Bueno, estaba yo diciendo que ¿ya? ¿Sí? Creo que hay un falso. A ver, ¿escuchan? ¿Ya? No. Otra vez. Ya mejor no lo tocamos. Bueno, después de estas pequeñas dificultades técnicas, otra vez, muy buenos días. Le agradecemos mucho a Dios, primeramente, y a nuestro queridísimo amigo y hermano Gabo esta invitación para compartir con ustedes el día de hoy. Gabo me pidió que diera un mensaje asociado con el advenimiento de Cristo, esto es con la Navidad, y pues yo me puse a reflexionar y a preguntarle a Dios sobre qué quería hablar, y pues Él me dio este mensaje, puso en mi mente y en mi corazón lo que ahora voy a compartir. Y vamos para iniciar, a hacer una oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, grande y misericordioso, porque nos has traído aquí con un propósito, porque todo lo que tú haces tiene propósito. Todo lo que tú has hecho y todo lo que tú siempre harás tendrá propósito, Señor. Y queremos que tú nos reveles cuál es ese propósito, Señor, para que podamos vivir conforme a Él y honrarte con nuestras vidas, con nuestros corazones, con nuestras mentes y con todas nuestras fuerzas, y aprender a amarte, Señor, como tú solamente mereces ser amado. Te damos gracias por todo esto, te honramos, te alabamos y te adoramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Traje una presentación para ayudar en
pues para que sigan la misma. Supongo que esta estará disponible después en el sitio de la iglesia. Si quieren tomar notas lo pueden hacer, si no, después la pueden revisar como ustedes quieran. Bueno, entonces vamos a la siguiente. Este es un versículo de la palabra que dice en Gálatas 3, 4, 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjense cómo aquí Pablo hace alusión a algo que realmente no quiere decir en forma literal, ¿verdad? O sea, un hombre no sufre, gracias a Dios, dolores de parto, porque no los aguantaríamos, ¿no? La mujer tiene mucho más resistencia que nosotros para ese tipo de cosas, y muchas otras también. Pero en fin, y después de hablar de los dolores de parto, habla de que Cristo se ha formado en nosotros. Y eso nos hace pensar en cómo una vez que una mujer queda embarazada, pues un ser empieza a ser formado en su vientre, ¿no? ¿Verdad? Y la Biblia está llena de estas figuras retóricas que se llaman metáforas. En un momento más vamos a hablar de lo que significa una metáfora, pero antes de eso quisiera que pasáramos a la siguiente, y quiero compartir con ustedes un canto muy bonito que recientemente conocí, primero en su versión en inglés, que es la original, y después en su versión en español. Les voy a pasar la versión en español y les quiero pedir que por favor presten mucha atención a lo que dice la letra. ¿Okay? La letra es muy importante. Entonces, si podemos pasar. Está cargando, está cargando. Vamos a aprender a ser pacientes en esta.
Ezequiel. El chiquito le está dando patadas a su hermano. Y su hermano, miren cómo le dice algo. ¡Ay, qué canijo! Y si también le da como un rodillazo, empieza de nuevo. ¿Ya vieron las patadas? Y lo que está diciendo, me estás apachurrando. ¿Se dan cuenta? Reales de una madre que está embarazada con gemelos. Después les voy a hablar de otros problemas que se pueden desarrollar durante un embarazo múltiple. Y ya la podemos cerrar. Aquí Arturo está haciendo una gran labor para atinarle al asunto, porque no puede ver eso en la pantalla. Ahí va, un poquito arriba. ¿Ya? ¿La que sigue? Por favor. Bueno, pues les tengo noticias. Nosotros no solo estamos preñados con Cristo, sino tenemos mellizos en nuestro ser. El alma de los nacidos de nuevo no solo está preñada con Cristo, sino también con otro ser, lo que los psicólogos llaman el yo, y que la Biblia llama la carne, el pecado en el sentido de la inclinación a pecar, y el viejo hombre. ¿Cómo ven? Vamos a demostrar esto bíblicamente. La que sigue, por favor. En este pasaje que empieza en 1 Corintios 2:14 y que termina en los primeros versículos del capítulo 3 de Corintios, Pablo enseña que hay tres tipos de hombres. Primero habla de lo que se llama el hombre natural, que es el no redimido, el que no es creyente, el que no ha nacido de nuevo, para ser precisos. Pero el hombre natural no percibe las cosas como que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? No, nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, fíjense, al decirles hermanos, Pablo está refiriéndose a otros creyentes, a otros nacidos de nuevo. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, la implicación como hombres naturales, los que no han nacido de nuevo. Vamos, ni se nota que son cristianos. Y aquí viene algo fundamental. Hay algo que yo le llamo la teología de la varita mágica, en donde en muchos lados se enseña: ven a Cristo, recíbelo en tu corazón como Señor y Salvador, y varita mágica, ¡ting!, todo va a cambiar instantáneamente. Y entonces yo me pregunto, ¿y la lucha con la carne? Quien diga que no tiene lucha con la carne, miente. Miente. Todos tenemos lucha con la carne. Y es la manifestación de lo que les acabo de mostrar. Los gemelos, los mellizos más bien, se están peleando en nuestro interior. Y esto lo expresa de una manera muy interesante Pablo en el libro de Romanos, la que sigue, por favor, donde nos habla de la ley de Dios y la ley del pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco.
eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. Esto es la inclinación a pecar que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en uno de los mellizos, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, a ver, ¿dónde andamos? Es que se corta aquí en el teléfono, por eso. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo que otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. ¿Se dan cuenta? Ahí está la lucha. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios planta su simiente a través del Espíritu Santo en nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Con ello vivifica nuestro espíritu, que, valga la redundancia, espiritualmente había estado muerto. Por así decirlo, lo resucita. Y eso permite que tengamos comunión con Dios, porque la Biblia dice que Dios es espíritu y para comunicarnos con Él tenemos que hacerlo a través de nuestro espíritu. Pero el hombre no solo tiene espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23 revela que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y el alma y el espíritu son diferentes. El cuerpo no necesita ser explicado porque pues, es lo que vemos, el cascarón. Pero el alma y el espíritu son diferentes. Tienen cosas diferentes. El alma es lo que los psicólogos llaman la psique. De hecho, una forma de traducir psique en griego es alma, precisamente. Ahí residen los sentimientos, las emociones, la voluntad. En el espíritu residen la fe, la esperanza, el amor verdadero, la comunión con Dios, el discernimiento espiritual. Son todo lo que nos equipa para relacionarnos con Dios. Entonces ahí está la simiente, pequeñita. Y lo que Dios desea es que se vaya expandiendo y llenando todo el resto de nuestro ser, hasta que tengamos una panza gigantesca como las mamás que ya están a punto de dar a luz. ¿Me explico? Pero ¿qué hacemos nosotros? Constreñimos al Espíritu Santo. ¿Saben qué quiere decir constreñir? Lo apachurramos. Y eso es el otro mellizo. Cristo es la simiente de Dios, es el Hijo de Dios. El otro mellizo no es hijo de Dios. ¿De quién creen ustedes que es hijo? Exacto, es hijo del enemigo. ¿Sabían ustedes que también se ha demostrado científicamente que una mujer puede estar embarazada con mellizos de diferentes padres? Le llaman mellizos heteroparentales. Y esto obedece al tiempo que puede permanecer vivo un óvulo y también los espermatozoides. Entonces, si hay una conjunción de tiempos, puede ser. En Vietnam, recientemente, hubo un caso así, en donde una mujer dio a luz a 2 bebés, pero eran muy distintos entre sí. Entonces, la familia del papá, del esposo, pues dijo, hay que investigar esto, ¿no? Porque está raro. Y mandaron a hacer una prueba de ADN. Y uno de los mellizos no era hijo del papá. Es posible que pase eso, ¿eh? Entonces, si es posible en el mundo físico,
puede ocurrir en el espiritual. Bueno, entonces, sigamos adelante. Vamos a hablar ahora de la lucha entre el espíritu y la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, con mayúsculas, en cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Y si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Eso está en Romanos 8, del 5 al 10. Aquí hay una cosa que quiero resaltar. Otra vez, la Biblia no dice cosas nada más porque sí. Aquí menciona, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y enseguida dice, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, lo que primero piensa uno, pues es que el espíritu de Cristo se refiere al Espíritu Santo también. Y es la interpretación común que uno encuentra. Pero esto no es así. Dios no habría usado dos expresiones distintas seguida una de la otra, a menos que quisiera enfatizar algo. ¿Se acuerdan cuando Elías está a punto de ser arrebatado? Y Eliseo le hace una petición a Elías, que una doble porción de su espíritu recayera sobre él. Entonces Elías le dice, si tú no quitas la vista de mí en el momento en que sea arrebatado, te será concedido, si no, no. Y ocurre, Eliseo persevera y no le quita la vista a su maestro en el momento en que es arrebatado. Entonces una doble porción del espíritu de Elías recae sobre Eliseo. De hecho, una cosa curiosa es que de los milagros registrados que Dios hizo a través de Eliseo versus los que hizo a través de Elías, los que hizo a través de Eliseo son el doble de los que hizo a través de Elías. Interesante, ¿no? No obstante lo anterior, porque no se trata de cantidad, sino de calidad. No se trata de cantidad, sino de calidad. A Dios le importa mucho más que una persona nacida de nuevo alcance la madurez en Cristo, a que una nueva persona reciba a Cristo. Porque eso es su propósito eterno. Pero bueno, ¿por qué digo esto de que es más importante la calidad que la cantidad? En la transfiguración, ¿quiénes se aparecen junto a Cristo transfigurado? Elías y Moisés. Moisés representa la ley y Elías a los profetas. No Eliseo, Elías. La que sigue, por favor. Hablemos del viejo hombre y del nuevo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, que es otra forma de llamar al mellizo que no es hijo de Dios, conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, esto es de Cristo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. Todo esto que acabamos de ver, el Señor Jesucristo lo resume en una frase que está consignada en Mateo 26, 41, la que sigue. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se dan cuenta? Está hablando de un nacido de nuevo. Ya tiene mi espíritu, ya tiene el espíritu de Dios. Por cierto, no acabé de aclarar. Cuando habla del espíritu de Cristo, se refiere a la disposición que tenía Cristo, a su carácter.
Y dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. No es de Él en el sentido de la pertenencia que se da entre un esposo y una esposa. Por eso en el Cantar de los Cantares, que nos habla de manera figurada de la relación que Jesús tiene con su esposa, dice que mi esposo es mío y yo soy de Él. Totalmente. Una entrega y una posesión total. La que sigue, por favor. Bueno. Estos son gemelos o mellizos, no importa, porque el problema se puede dar en ambos casos. Ya nacieron. Vean la diferencia de tamaños. Muy probablemente este bebé no sobrevive. ¿A qué puede obedecer? Hay un síndrome que le llaman de transfusión feto-fetal o transfusión entre gemelo y gemelo, que eso solamente se da entre gemelos, o sea, los que vienen del mismo huevo, porque un bebé le roba la sangre al otro, literalmente. Y otro, porque hay competencia por nutrientes. Esto se puede dar en gemelos o en mellizos. Esto muestra, yo creo que de manera muy objetiva, esa lucha que hay entre los dos seres que viven en nuestro interior. La que sigue. Hablemos de la nutrición de del nuevo hombre en nuestro interior, o sea, de Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La vid es la planta que produce uvas. Entonces, los pámpanos son las ramitas de las cuales se detienen las uvas. Estas reciben la savia, y a través de la savia, que es una especie como de sangre en los vegetales, los nutrientes, y se va desarrollando y produciendo el fruto. Pero de repente una ramita se rompe y no recibe ya savia. ¿Qué le pasa a esa ramita? Se seca, porque ya ha perdido el flujo vital de nutrientes que llega a través de la savia. Si ya tenía uvitas, las uvitas también se secan. ¿De acuerdo? Dice, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, o sea, el que está junto a mí, perseverando, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, del 4 al 5. Otra cita más. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de vida, fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, del 13 al 14. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6, 35. No solo Cristo representa la simiente de Dios en nosotros, sino también su nutrición. Para que se desarrolle adecuadamente, necesitamos llenarnos de Cristo. Así pues, entonces, la que sigue. Ya esa ya está, ¿no? Oh, no, perdón. Es la del viejo hombre. Nos falta esta, sí, perdón. La nutrición del viejo hombre, para que haya un contraste en nuestro interior. Él les dijo, o sea, Jesús, vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto es respondiendo a la crítica que hacían los fariseos y los escribas de que los discípulos de Cristo no se lavaban las manos antes de comer, ¿no? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia.
La soberbia y la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cada vez que nosotros le hacemos caso a nuestro yo, nutrimos al otro mellizo, al que no es hijo de Dios, a nuestra carne, y la hacemos grandota. ¿Y qué pasa con eso? Constreñimos al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La actitud correcta la expresó de manera muy sucinta Juan el Bautista, en la que cita. Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, pero que yo, el yo dentro de mí, esa bestia monstruosa, engendrada por el diablo, mengüe, o sea, vaya desapareciendo. Va a sonar fuerte, pero ese ser, de acuerdo con la voluntad de Dios, tiene que morir. 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 Y la Biblia habla en muchos pasajes de morir a nosotros mismos, de estar juntamente con Cristo crucificado, de haber crucificado a la carne. Es la única manera de cumplir con el propósito eterno de Dios. La que sigue. Una pregunta. ¿A quién vamos a alimentar? ¿A cuál de los mellizos? Para eso se requiere que nosotros tomemos una decisión. Así que la que sigue, decidámonos. Dice este pasaje, por lo cual desechando la mentira, y he puesto en rojo verbos conjugados en imperativo. Estos son mandamientos de Dios para que nosotros los cumplamos a través del Espíritu Santo. Porque ciertamente nosotros mismos no podemos, como lo dice Pablo en Romanos 7. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Yo les pregunto, ¿nunca mienten? ¿Nunca mentimos? A veces hasta por cortesía mentimos. ¿Se dan cuenta? Lo que nosotros consideramos mentiras piadosas o blancas, como les quieran llamar. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Cuando nos enojamos, ¿qué pasa? Perdemos el control muchas veces, ¿no? Y hacemos algo más, la acción de la que hablaba Eric, pero en este caso negativamente. ¿No? ¿Por qué creen que existe la expresión perder la cabeza? No se ponga el sol sobre nuestro enojo y ni deis lugar al diablo. Una recomendación muy importante para los matrimonios aquí presentes. Nunca se acuesten enojados. Se han hecho estudios que demuestran que cuando uno se acuesta enojado, refuerza los malos sentimientos. Estudios científicos. Y entonces empieza hasta en los sueños a inventar cosas que nunca ocurrieron. ¿Sí me explicó? Este canijo o esta canija me hizo así, ¿sabes? Y entonces se lo acaba uno creyendo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Y ustedes pueden decir, no, pues yo no soy ladrón. Ah, ¿no? ¿Siempre has pagado tus impuestos? ¿Siempre has dado el diezmo? Cuando sobornamos a un agente de tránsito, no solamente cometemos un fraude, sino robamos al gobierno, al igual que al no pagar impuestos. Y ustedes pueden decir, no, es que el gobierno es corrupto y usan mal el dinero que uno da. Eso Dios lo juzgará con los que lo hagan, pero a nosotros nos toca obedecer lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que debemos pagar impuestos. Y en cuanto a los diezmos, también, no, pues en la iglesia luego hacen mal uso del dinero y que se que ve cuántos televangelistas y pastores que se han enriquecido. La misma historia. Dios los juzgará.
A nosotros no nos toca juzgar a nadie. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. También la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. La iglesia no es para flojos. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salva de vuestra boca. ¿Todavía decimos o pensamos groserías? Sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero por fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La que sigue. Es lo que decía antes. El fruto que Dios busca es el amor. Dice Gálatas 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza lo que quiere decir es dominio propio. En griego es enkrateia, que viene de en, que es algo interior, kratos, poder, o sea, tener poder sobre lo que uno hace. No dejar que el enojo lo domine a uno, sino uno dominar el enojo. Dice, airaos, pero no pequéis. O sea, no está mal enojarse o indignarse por algo, inclusive, que es injusto. Pero lo que está mal es lo que viene después, cuando uno actúa enojado. Contra tales cosas no es ley. ¿No tenemos dominio propio? Pasemos tiempo con Dios leyendo su palabra y orando, y pidámosle dominio propio a Dios. Como resultado final tenemos esto que ya lo había empezado a mencionar. Dios, la que sigue. Dios anhela que en el tribunal de Cristo nos presentemos como nuevos hombres y nuevas mujeres, maduros espiritualmente, bien nutridos con su palabra, conocedores de Él, su voluntad y su poder, por haber pasado tiempo en oración y habiendo producido mucho fruto de amor en nuestro paso por la tierra. Así sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta Navidad recordemos estas palabras. No solo que Jesucristo vino a la tierra, ni siquiera el 25 de diciembre es cuando vino. Se cree que es más probable que haya venido en septiembre. No importa, es la fecha que convencionalmente se ha escogido para recordar. ¿Por qué no esta Navidad recordamos que Jesús un día también nació en nuestros corazones? Y que es nuestra responsabilidad, así como lo fue de María, nutrirlo, cuidarlo, proveerle todos los cuidados para que se desarrolle y alcance la madurez. Recordemos todas estas cosas esta Navidad, porque el Señor muchas veces estableció recordatorios, lo que llamamos memoriales, como la comunión que nos hace anunciar la muerte de Cristo cada vez que la celebramos. ¿Por qué no en la Navidad recordamos que Cristo, la simiente de Dios, fue implantada en nuestro interior? Pero nos toca a nosotros proveer las condiciones para que Él se desarrolle. El que hace la obra es Dios. Un nacimiento, una gestación, es un milagro de Dios, igualmente aquí. Pero si nosotros nos oponemos a ello, podemos entregar un niño en Cristo en el día en que veamos al Señor. Entonces sufriremos pérdida y, como dice 1 Corintios 3, seremos salvos así como por fuego, o sea, de panzazo. O, en el peor de los casos, lo abortaremos. Lo abortaremos. Esto es la metáfora
de la apostasía, la negación de la fe. Y 1 Timoteo 2 dice, 2 de Timoteo 2, si nosotros le negaremos, Él nos negará. No se trata de cometer algún pecado y perder la salvación, pero la persistencia en pecar produce una insensibilización del alma y del espíritu. Y como vimos, las cosas malas que salen del corazón, eso contamina al ser humano. No permitamos que esto ocurra. Pidámosle a Dios dominio propio, pidámosle a Dios que nos haga capaces de obedecer su voluntad. Y si les parece un poco un exceso esta metáfora que he venido utilizando, vean, eso no está en la presentación, lo que dice un pasaje en Mateo capítulo 12, versículo 47 en adelante. Y le dijo uno a Jesús: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y he aquí mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Hagamos entonces la voluntad de Dios, porque Jesucristo mismo dijo: si me amáis, de veras, guardad mis mandamientos. Les quiero ahora pasar, para terminar, otra vez la misma canción que vimos al principio del mensaje, pero ahora en su versión en inglés con subtítulos. Y el video es muy ilustrativo, porque no solo contiene escenas del nacimiento de Cristo y de su relación, cuando Él tuvo su ministerio, los milagros que hizo, sino también de su pasión, de su tortura, de su crucifixión y su victoria final en su resurrección. Y del sufrimiento de María cuando ella ve y atestigua todas estas cosas que Jesús, el gran yo soy, el ser supremo, la majestad sobre todas las cosas, sufrió por todos nosotros. Estemos pues esta Navidad agradecidos con Dios y respondamos a Él, o correspondamos a ese gran amor, amándolo verdadera e incondicionalmente. Adelante, por favor.